Este era, ¿no? Bien, yo sé que este tema es denso, pero hay que darlo. Y no encuentro una mejor forma. Entonces, inicio nuevamente para quien me había hecho la pregunta. Si yo les digo, dado el siguiente diagrama ternario, la composición global del sistema es tanto y los traigo acá. ¿Cuántas fases hay en equilibrio? 2 fases. ¿Cuáles son esas fases? Esas fases van a ser, como yo me paro acá, me voy con una línea de reparto, cristales de cloruro de amonio puro con solución saturada de esta composición. Las composiciones, el día de ayer, el ingeniero Macaño les tiene que haber dicho cómo se leen. Aproximadamente tengo un 80% de agua, debo tener de cloruro de amonio paralelo al eje contrario, no sé, 80, pongámosle un 20, y si estoy acá, no, un 20, 80 y 20, no, un 15, para tener 80 y 15, 95, y un 5% de sulfato de amonio. O sea, ¿saben leer las composiciones? Si no, en cualquier lugar de Google lo encuentran, chicos. ¿Estamos? A ver, ¿hay alguien ahí? Sí, profe. Sí, profe. Y se me escucha. Bien. Ahora, si yo les doy una composición global como la G, les digo, ¿cuántas fases tengo acá? Y bueno, estoy dentro de un triángulo. Entonces tengo que ver qué hay en los vértices de ese triángulo. Sulfato de amonio, cristales de sulfato de amonio puro, cristales de cloruro de amonio puro. Me voy al punto B. Y esto es solución saturada de composición B. Y listo, y ya está. Ahora, si caigo en una región de 2 fases, estoy acá, en un punto acá. Partí de 300 moles de una solución de agua con sulfato de amonio y cloruro de amonio disueltos. A esa T y a esta composición global. Entonces, ¿qué es lo que tengo en equilibrio? Si estoy acá, como caí en una regla en una zona de 2 fases, voy a tener que aplicar la regla de la palanca. Nuevamente, la regla de la palanca, ¿qué me va a decir? A ver si puedo. Esperen hacer esto. Esperen que yo acá tengo todo lo de... A ver, estoy pensando. Insertar una forma. A ver, de color. La regla de la palanca la voy a tener que trazar. Ah, no, estoy en lo mismo, chicos. No, y sobre esto no puedo. La voy a tener que trazar, si tengo un punto de composición X acá, entre este punto y el cristal puro. ¿Me entienden eso? Sí, profe. Ahora, ¿cómo sería? La cantidad de cristal puro que yo tengo, o sea, los moles de cloruro de amonio, imagínense que la X está marcada acá, donde tengo el puntero. Entonces, los moles de cloruro de amonio son al segmento opuesto, o sea, los moles de cloruro de amonio dividido el segmento opuesto van a ser igual a los moles de solución saturada dividido el segmento opuesto, igual al número de moles totales sobre el segmento opuesto. Lo voy a tener que escribir porque si no, no van a entender nada. Entonces les tengo que insertar un cuadro de texto. Acá si puedo insertarles un cuadro de texto para que me entiendan. Insertar cuadro de texto. Cuadro de texto. Listo. Acá arriba. A ver.
moles de sal. Esperen, que voy a hacer así. Solución totales. Bien, y ahora acá, todo esto, acá viene segmento, voy a poner AB. Lo tendré que hacer en un PowerPoint, pero no importa. AB, BC, BC, AC, AC. Acá tendré que insertar, hoy, chicos, esto es muy... Insertar una línea divisoria, punto, sí, control C, control V, hoy, deshacer, control Z, bueno, acá otra línea divisoria esta y otra línea divisoria. O sea, los moles de sal de cloruro de amonio son el segmento opuesto, AB, y acá el AB estaría en esta zona del diagrama, por ejemplo. Acá tengo el punto A, el B, y al final del diagrama el C. Entonces, los moles de sal son el segmento opuesto. Divididos por el segmento opuesto es igual a los moles de solución saturadas divididos su segmento opuesto, igual a los moles totales dividido el segmento total. ¿Eso se dan cuenta de lo que les digo? ¿O no? Sí, profe, capaz que es una pregunta bien tonta, pero entonces, por más que esté dentro del triángulo, no voy a tener el compuesto C. Voy a tener solamente en ese punto el compuesto A y el B, digamos. Vas a tener el C en la solución saturada. Lo que vas a tener solamente de cloruro de amonio es el cristal, pero tu solución saturada, siempre que vos estés dentro del triángulo, tenés los tres componentes. La solución Claro. tiene agua, cloruro de amonio y sulfato de amonio. Ah, claro, en la saturada estaría el otro. Claro, Bien. Ah, bien. tenés los tres componentes. Entonces, si yo aplico la regla de la palanca, los moles de esta sal son a su segmento opuesto, el segmento A, B. Como los moles de solución saturada son el segmento BC, como los moles totales que te di de datos es el segmento total AC. ¿Está claro eso? Es regla de la palanca. ¿Me siguen o no con esto? Sí, profe, Sí, ahora sí, profe. Bien. Entonces, si yo les doy los moles totales y ustedes leen los centímetros de los segmentos, pueden sacar cuántos moles de sal de cristales tienen, cuántos moles de solución saturada tienen. Si yo sé los moles de solución saturada y cortaba acá, en este punto voy a leer la composición de la solución saturada y leyendo la composición digo, tengo 80% de A. Supongamos que les di, no sé, que de solución saturada, una vez que aplicaron la regla de la palanca, les quedaron 100 moles. Bien, pero la solución saturada está formada por agua, por cloruro de amonio y sulfato de amonio. Entonces, si yo leo la composición en ese punto de la solución saturada, digo, tengo 80% de agua, o sea, 80%, voy a tener 80 moles de agua, voy a tener 5 moles de C y 15 moles de cloruro de amonio, porque es 80, 15% y 5%. ¿Me entienden? Sí, profe. Sí, profe. Bien, 2 me entienden. El resto de los 46, y antes eran 60, ¿entienden o no? No tengo idea. Si es que están. Bien. A ver, acá abajo tengo otro gráfico. Ah, esperen. ¿Qué pasa cuando estoy acá? En el punto G. Entro y resulta que estoy en una zona de 3 fases. ¿Cómo averiguo cuánto tengo de cada una de esas 3 fases? Tengo que aplicar la regla de la palanca 2 veces.
acá. Si este es el punto G, estoy, o sea, caí con esta composición global, ¿no es cierto? Estoy en este punto. Yo sé que tengo 3 fases en equilibrio. Cristales puros de cloruro de amonio, cristales puros de sulfato de amonio y solución saturada de composición B. Partí de una mezcla de 300 moles. Bien, moles totales son 300. Ahora, lo que yo puedo hacer es decir que podría tirar de cualquiera de los vértices del triángulo una recta que salga, que pase por el punto G y corte el lado contrario al vértice. ¿Sí? Por ejemplo acá, del cloruro de amonio tiro esta recta, pasa por el punto G y corta al lado contrario B, C mayúscula. ¿Se lo imaginan a eso? Hola. Entonces, Sí, profe. entonces sería que los moles de sal cloruro de amonio, que le voy a poner moles de sal 1, son al segmento, en este caso el segmento va a ser G y no sé, acá le pongo P, por ejemplo la letra P, ¿sí? Van a ser al segmento GP como los moles de B más sal 2 son al segmento opuesto. Porque acá, esta línea me cortó un lado de un triángulo. O sea, este segmento, la cantidad de cloruro de amonio es proporcional al segmento que va de G a P, a este pedacito, siempre al segmento opuesto. Este segmento es proporcional al resto de masa o moles que yo tenga de la mezcla, pero el resto de masa o moles está sobre un lado que tiene 2 componentes, los cristales de sulfato de amonio y los cristales de B. O sea, que los cristales de la sal 1 van a ser, esperen que yo me tengo que correr la barra de acá, a los moles de solución saturada más los moles de sal 2 sobre el segmento, acá los moles totales se me van, no los considero, moles totales se van, porque no los puedo aplicar, sobre el segmento GP, GA, o AG. AG. Esa es una regla de la palanca. O sea, ahí podría aplicar, y tendría que aplicar otra, porque tengo que aplicar otra, ¿dónde? Acá. Porque resulta que acá, esta masa que yo tengo de este segmento que me corta acá, está dividida en ¿qué? Esta masa. Está dividida en solución saturada y sulfato de amonio. No, estos chicos saben que yo no me di cuenta, yo se los voy a tener que escribir y se los voy a subir. Porque si no, voy a estar 3 horas y ustedes no me van a entender. Lo de la regla de la palanca. Está horrible la clase. Entonces, les muestro la fase, los puntos característicos y hago un archivo donde les marque los puntos y les marque las reglas de la palanca. ¿Les parece? Porque esto es re aburrido. Bueno, profe, porque esta última parte se complica un poquito. Y Coy está muy fiera, entonces a mí no me gusta. ¿Les parece eso? Sí, profe, mejor. ¿Qué quiero que sepan de esto entonces? Cada vez que yo tenga un diagrama, ¿ves? Ya se me fue otro de la clase. Así se me van a ir todos. Cada vez que yo tengo un diagrama de este tipo,
agua más sales inorgánicas, me van a aparecer estos abanicos. ¿Bien? Puedo tener solamente estos dos abanicos y un triángulo en el medio, y generalmente voy a ver abanico, triángulo, abanico, triángulo, abanico, triángulo. Abanico, dos fases en equilibrio, triángulos, tres fases en equilibrio. Y por encima de la solución saturada, todo solución insaturada. Ahora, ¿qué pasa si yo bajo y tengo otro gráfico como este? Tengo otro gráfico acá, yo ni me acuerdo. Sí, señoritas y señores. Miren acá. No se ve muy bien, pero nuevamente tengo dos triángulos equiláteros, agua, sal A, sal B, agua, sal A y sal B. Estas son sales inorgánicas, si no, no me da este tipo de gráfico por nada. Primero voy a explicar el gráfico que está a mi derecha. Acá que dice solución, es solución insaturada. Esta es la curva de saturación. Ahora, miren, acá me aparece un abanico chico, un abanico grande, otro abanico. Abanico, triángulo, abanico, triángulo, abanico. ¿Ven que está bastante claro la delimitación de las fases? Entonces, la fase de la solución insaturada es solo una, pero esta solución insaturada tiene los tres componentes. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, tengo 100 moles de una mezcla de composición y los tiré acá en este punto. ¿Cuántas fases hay? ¿Cuántas fases existen? Una sola fase, solución insaturada. Pero tengo casi 90% de agua, lo voy a poner acá, al punto. 90% de agua, 5% de B y el resto, no, 5% de B no, menos. 1% de B, 2% de B y el resto es el porcentaje de A, que se lee trazando una recta paralela al lado opuesto a A. Entonces voy a poder calcular los moles de agua, sal A y sal B disueltas en esa solución insaturada. Luego, ¿qué leo acá? Si tengo un abanico y tengo las rectas de reparto, veo que este abanico no me cortó en la sal 1 puro y la sal 2 puro, sino que me cortó acá en un lado del triángulo, en el lado agua, sal A. Esto quiere decir que acá tengo sal hidratada. Este punto es una sal hidratada. O sea, dentro de esta zona, en equilibrio, voy a tener una sal hidratada en equilibrio con solución saturada de la composición que caiga en función del punto donde yo esté en el medio. Si yo tengo un punto acá, este punto, que creo que dice no sé qué era, pero es la sal hidratada, con el punto y donde Q corta la curva de solución saturada, leo la composición de solución saturada en equilibrio con cristales de la sal A hidratada. O sea, si la sal A es sulfato de amonio, puede ser sulfato de amonio con 1, 2, 3 moléculas de agua, según en qué zona del diagrama caiga. Siempre que yo tenga un triángulo chico que me corte sobre un lado, lo que se me forma es un hidrato de la sal. Luego, paso a esta zona. Claramente veo que tengo un triángulo. Entonces, ¿cuántas fases tengo en equilibrio? 1, 2, 3 fases en equilibrio. ¿Cuáles son? Cristales de sal hidratada. Solución saturada de composición fija, B, o lo que es esa letra. Cristales de sal A puro. Las tres fases. ¿Se dan cuenta? Sí, profe, yo quería hacerle una consulta. ¿Cómo hago para identificar si la composición me cae, digamos, en la parte de solución saturada? Te voy a tirar sobre la curva. Un punto sobre la curva. Te voy a tirar en una zona de 2 fases o en una zona de 3 fases. ¿Cómo?
buena... se escucha nada, profe. Se cortó todo, al menos a mí se me cortó todo. Nunca te voy a dar un punto de composición global que caiga sobre la curva de saturación. Cuando dé un punto, va a caer sobre la solución insaturada o bien en algunas de estas zonas de 2 o 3 fases. ¿Cómo vas a saber vos? Porque te voy a dar la composición. El punto, por ejemplo, un punto donde estoy marcando con el puntero, tendría, tiro una recta paralela a este lado del triángulo, ¿y qué voy a leer? La composición del punto A. Ayer el ingeniero Macaña les explicó cómo leer las composiciones, ¿no es cierto? Sí. Entonces, bueno, yo te digo, tengo 40% de A y estaré más o menos por acá. Y 50% de B. Entonces, trazo una recta, 40% de A, trazo una recta paralela al lado opuesto de B, al 50%, donde se corten esas dos rectas, tengo el punto. ¿Me entendés? Sí, sí. De las dos rectas caí acá. Tengo un abanico, dos fases. Poner que caí acá. ¿Qué fases voy a tener en equilibrio? Solución saturada de esta composición, ¿cómo la voy a leer? Trazando una recta paralela a un lado y otra recta paralela al otro, leo dos composiciones y la tercera la saco por diferencia del 100%. ¿En equilibrio con qué? Con cristales puros de B. ¿Cuánto tengo de cada uno? Aplico regla de la palanca. En zona de dos fases. Te tiro una composición y caes en esta fase, en este triángulo. O sea, les digo, no les tiro, chicos. Digo una composición global X1 y caigo acá. ¿Cuántas fases hay en equilibrio? Caigo dentro de un triángulo. Entonces, mis fases son cristales de A puro en equilibrio con cristales de B puro, en equilibrio con solución saturada de esta composición fija. 3 fases en equilibrio. Nuevamente puedo aplicar regla de la palanca, que se aplica 2 veces para poder sacar cuántos moles o cuántos kilogramos tengo de cada una de esas fases. Si con una composición global entro en este punto, entonces vuelvo a tener un abanico, veo dos fases. ¿Qué tengo en equilibrio? Cristales de A puro en equilibrio con solución saturada de esta composición. 2 fases, regla de la palanca, sé cuánto tengo de cada fase. Si estoy acá, 3 fases. ¿Cuáles son las fases? Cristales de A puro en equilibrio con cristales de solución, de cristales de la sal hidratada de A con solución saturada de composición B. Y acá 2 fases. Sal hidratada A en equilibrio con solución saturada. ¿Se dan cuenta? Hola. Sí, profe. Sí, bien. Sí, profe. Ah, Este está más claro. este está más claro, sí, sí, sí. Ahora, miren, vamos al de la izquierda. En el de la izquierda, cada vez tengo menos gente, chicas. Y para todos los que están atrás, que no los veo. En el de la izquierda, saquen esta recta de acá. Olvídense de esta recta. A mí me dan un diagrama así, con los dos abanicos, este y este. Resulta que si me dan un diagrama así, ese diagrama está mal. ¿Por qué? Porque no puedo tener, en este ternario, no puedo tener 4 fases en equilibrio. Voy a tener 3. Entonces, porque si yo saco esta recta, si esta no existiera, y estuviera en esta zona, yo diría, tengo cristales de A, cristales de sal de A hidratada, solución saturada de composición B y cristales de B. No, no existe. Entonces, siempre va a haber una recta que me una dos compuestos tal que me separe esta zona
en zonas de 3 fases. ¿Bien? No sale de acá, porque de acá ya sale este punto, y no hay otra forma, no hay otra recta que pueda tirar que me separe esta zona que antes era de 4 fases en 2 zonas de 3. O sea, esta recta viene acá, no cabe otra. Entonces, ¿cuáles son las fases? Y bueno, en los abanicos voy a tener 2 fases. Sal hidratada A en equilibrio con solución saturada. Cristales, o sea, cristales de sal hidratada de A. Acá, cristales de B puro en equilibrio con solución saturada. Acá, cristales de solución de la sal A hidratada en equilibrio con cristales de B puro en equilibrio con solución saturada de esta composición. Por debajo de esta recta, todo es sólido. Cristales de A puro en equilibrio con cristales de B puro en equilibrio con cristales de la sal hidratada de A. Por acá arriba, esto que dice solución, es solución insaturada. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, bien. A ver si entonces, déjenme ver, tengo otro diagrama acá que voy a dejar de compartir la pantalla y les comparto otro. Miren esto. ¿Qué veo? Abanico, triángulo, abanico, triángulo, abanico, triángulo, abanico y un triángulo acá abajo. ¿Se dan cuenta la diferencia entre abanico y triángulo como para diferenciar las fases? Hola. Creo que sí, profe. Los abanicos serían como más angostos. Y el abanico tiene como la curvita esta acá, ¿viste? Que bueno, este triángulo, y el triángulo son todas líneas rectas, ¿ves? El abanico tiene en la Sí, de solución saturada. ¿Se dan cuenta? En cambio, entonces el abanico es el 2 y el tercero sería. sí, el 1, el 2, el 3 y el 4. El 1, sí, no lo había visto. Sí, mira, el 1, el 2, el 3 y el 4. O sea que el abanico me está uniendo la curva de solución saturada con algún sólido. Y los triángulos me unen siempre lados rectos, nunca la curva de solución saturada, sino solución saturada de una composición única, como es el lado 5, como es la zona 5. Acá en la zona 1 tengo en equilibrio sulfato de sodio pentahidratado en equilibrio con solución saturada. ¿De qué composición? Y depende dónde esté mi X acá. Este punto con la X y donde me corta la solución saturada, esa es la solución saturada en equilibrio. Luego tengo la zona 5. Me quedan 10 minutos. Cuando me esté por quedar 2 minutos me avisan, así corto la clase, chicos. ¿Ah? Acá, en la zona 5, tengo todas líneas rectas, vértices de un triángulo. Entonces, ¿qué tocan los vértices del triángulo? Sulfato de sodio, cristales de sulfato de sodio. Cristales de sulfato de sodio pentahidratados en equilibrio además con solución saturada de composición B. No de este rango de composición B, por eso no es un abanico, es un triángulo. En cambio, cuando vengo acá a la zona 2, si me paro en un punto acá, lo que yo tengo es cristales desde el sulfato de amonio, paso una recta que pase por mi punto de composición X, que va a estar en equilibrio con solución saturada de esta composición. 2 fases. Cuando yo vengo a la zona 4, ¿qué tengo? ¿Tengo la curva de solución saturada? No, tengo solución saturada de composición C,
en equilibrio con un compuesto ternario que se formó acá, que es esta sal doble hidratada, formada por el nitrato de sodio, sulfato de amonio y una molécula de agua, o un mol de agua, en cristales, en equilibrio con cristales de sulfato de amonio puro. En dos fases. La sal doble en equilibrio con solución saturada de cualquier rango de composición de acuerdo a mi X. En 3 fases. Solución saturada de composición D, cristales de mi compuesto ternario y cristales de nitrato de sodio. En 4 es un pequeño abanico, entonces tengo cristales de nitrato de amonio en equilibrio con solución saturada. Y en este otro triángulo, los vértices que me marcan cristales de sulfato de amonio en equilibrio con cristales de la sal doble hidratada, en equilibrio con cristales de nitrato de amonio. Todo esto es sólido. No tengo nada de líquido. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Ay, qué lindo, gracias. Estuvo tan seguro ese sí. Bueno, les voy a mostrar otro. A ver, espera que en el chat. A ver. Chat. Sí, profe, gracias. ¿Alguna pregunta? Les muestro otro. A ver, esperen que vea el otro que les quiero mostrar, que lo encuentre. Ah, este. Esperen que deje de compartir pantalla. Comparto pantalla. ¿Y dónde estaba? ¿Lo ven? ¿Lo pueden ver bien? Sí, se ve bien. Bien. Sí, profe, se ve bien. Este triángulo es un triángulo rectángulo. Es más fácil a veces leer las composiciones en los triángulos rectángulos. Por ejemplo, si yo tuviera agua, acá con una sal 1 y una sal 2, bueno, no me daría este diagrama, pero supongamos, entonces, yo marcando la composición de la sal 1 en equilibrio con la sal 2, la del agua no la puedo leer, o sea, siempre el componente que esté en este vértice, no puedo leer su composición en el gráfico. Leo la composición del componente que esté en este vértice, la del componente que esté en este vértice, y por diferencia sé la composición del componente que está acá en el vértice que tiene el ángulo de 90 grados. Este es un diagrama de equilibrio líquido-líquido. Acá lo tienen todo explicado. Esta curva se calcula experimentalmente, chicos. No hay forma de hacer estos diagramas que no sean de manera experimental. Entonces, en esta curva, lo que yo tengo dentro de esta curva son dos fases líquidas. Estas son las líneas de reparto. ¿Qué quiere decir? Son las líneas que me unen, que me dicen, la fase líquida 1 de esta composición se encuentra en equilibrio con la fase líquida 2 en esta composición. Imagínense un beaker con dos fases líquidas que ustedes distinguen perfectamente. Y en cada fase tienen el componente A, B y C. En la fase líquida que está abajo tienen el componente A, B y C. Y en la fase líquida que está arriba, la menos densa, también tienen el componente A, B y C. ¿En qué se diferencian? En las cantidades de A, B y C que tengo. ¿Me entienden eso? Andan. ¿Se imaginan? ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, profe. Sí, profe, se entendió. ¿Se entendió? Bien, estos gráficos generalmente los van a usar ustedes en operaciones 2 para la extracción líquido-líquido. O sea, tengo dos componentes y quiero separar uno de esos componentes, le agrego un tercero. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta curva que me delimita la región de dos fases, esta curva de este lado es rica en este componente, mientras que esta curva es rica en este componente. Entonces yo puedo, si yo separo en dos fases y tomo la fase que está de este lado, va a ser rica en el componente 3, que a lo mejor es el que yo quiero.
y va a ser pobre en el componente 1. Estas curvas de reparto, fíjense que no son paralelas a nada, también se determinan experimentalmente. Y se van achicando hasta que llegan al punto de cosolubilidad o punto de pliegue, como dice acá, que es donde estas curvas de reparto se hacen tan chiquitas que llegan a ser un punto. A partir de ahí, la zona de 2 fases pasa a ser una zona de una sola fase. Todo lo que esté fuera de esta curva es solución, es una sola fase líquida, es una solución líquida de una sola fase. Acá tengo 2 soluciones líquidas en equilibrio de composición, por ejemplo, si estoy en esta recta, de composición 1 y de composición 2. ¿Cuánto tengo de solución líquido 1? Bueno, depende de donde me caiga mi composición global, aplico regla de la palanca en la recta de reparto. Luego, leo las composiciones del componente 1, 2 y 3 en el triángulo y puedo sacar cuánto tiene de componente 1, 2 y 3 mi líquido 2 y cuánto tiene de componente 1, 2 y 3 mi líquido 1. ¿Lo entienden? Porque me quedan 2 minutos 25. Profe, arriba de la curva es líquido, no sería solución insaturada, ¿no? O sea, líquido que es una solución, pero ya no es insaturada. Es una solución saturada, como quieras. Bien, gracias. Está formada por los 3 componentes también, ¿eh? Y podés sacar, si yo te tiro acá, te pongo en un punto acá, lees las composiciones, tengo 70, qué sé yo, 70 y pico % del componente 1 y tengo 18% del componente 2, del componente 3, no, perdón. Siguiendo este gráfico, sí, acá tengo el componente 1 puro. Entonces, acá tengo aproximadamente 70% de componente 1 y 18% de componente 2, el resto es el componente 3 y podés sacar cuánto tenés de cada componente. Si yo te doy los moles totales o los kilogramos totales. ¿Sí? Sí, gracias, ya entendí. Miscibilidad, chicos. Un gap de miscibilidad parcial, un equilibrio líquido-líquido. Es re fácil de trabajar en esto. Me queda menos de un minuto, dejo de compartir pantalla y finalizo la reunión y empiezo nuevamente.